Hola amigos de Perú 21. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la vacancia de Dina Boluarte y el ingreso de José Gerí como presidente encargado de la República. Para ello tenemos a Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, quien nos va a dar una postura de los empresarios respecto a lo que podría suceder con la economía y con las inversiones en las próximas semanas, meses que son cruciales previas a las elecciones. Bienvenido, señor Zapata. Buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted por la conexión. ¿Cuál es el sentir del empresariado respecto a este cambio que hasta ayer en la mañana, a primeras horas, no se veía venir? Bueno, lamentablemente, pues seguimos en la inestabilidad y la inestabilidad obviamente no es buena para las inversiones y las inversiones son lo que necesitamos para generar más empleo, para que la gente tenga una mejor situación económica y para que saquemos a mucho más gente de la pobreza, ¿no? Necesitamos estabilidad, reglas de juego claras, necesitamos mucha madurez por parte de nuestros actores políticos. eh, Tenemos que apelar a la mesura y al diálogo. Llamamos al diálogo porque la verdad es que se están haciendo las cosas de forma apresurada y eso no es bueno, ¿no? Hemos visto cómo el día de ayer la vacancia se ha tramitado en cuestión de horas, cuando podríamos haber ido a un proceso más ordenado y sobre todo que tuviera mayor consenso, ¿no? Entonces nos han dejado, nos han metido en una inestabilidad, pero a la vez no sabemos si vamos a salir rápido de esta inestabilidad, porque como hemos visto ayer, los congresistas no tenían claro el tema y unos iban por unas posiciones y otros por otras, ¿no? En el segundo trimestre del año, la inversión privada creció alrededor de 9%. Y se sabe pues que previo a las elecciones siempre hay pues una especie de contención en cuanto a lo que es inversión. ¿Cómo ve usted ahora con esta inestabilidad de la que usted hace mención, que se pueda dar estos desembolsos privados hacia fines de año, pero también en los primeros meses del 2026? Sin duda que es una coyuntura difícil, es un momento complejo como para grandes decisiones, pero vamos a ver pues cómo se comporta el nuevo gobierno en los próximos días, ¿no? Creo que lo más importante que tiene que hacer es nombrar un gabinete de técnicos de primer nivel o del mayor nivel posible, y eso podría darle algo de estabilidad al país. Pero además tiene que conformar un gabinete que tenga el expertise necesario para combatir la inseguridad ciudadana que hoy nos desborda, combatir la delincuencia, el crimen organizado de forma eficaz, de forma adecuada, ¿no? Es un momento difícil, pero vamos a ver cómo vamos saliendo de él. Nosotros como empresarios, obviamente, estamos dispuestos a dar las propuestas necesarias, como siempre lo hemos hecho, y las recomendaciones que requiere el país para acelerar su desarrollo. Una de las carteras sin duda más importantes es la de economía. Y se hablaba y se estuvo diciendo en las últimas semanas que Raúl Pérez Reyes, por ejemplo, había perdido peso dentro del gabinete, que el Ministerio de Economía ya no parecía el ministerio de hace algunos años, que era el que tomaba las decisiones importantes en lo que es política económica. ¿Qué debería tener entonces o cuál debería ser el perfil del próximo ministro de Economía que va a tener pues el reto de empezar con la ejecución del presupuesto del 2026, pero también de lograr que al menos este año se cumpla con la meta de crecimiento de poco más de 3% que tiene tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Banco Central de Reserva? Sí, necesitamos un presidente con mucha solvencia profesional, un presidente con experiencia, y que se ponga firme ante estos pedidos populistas que
lamentablemente lo más probable es que se incrementen en estos meses que faltan para las elecciones y para el cambio de gobierno. Entonces necesitamos un presidente que se plante bien ante estas demandas y estas propuestas que incrementarían el déficit fiscal más de la cuenta, ¿no? Ya tenemos algún problema con el déficit, pero si no lo controlamos, esto se puede poner muy peligroso y necesitamos un ministro, repito, con la debida solvencia para que pueda evitar esto, ¿no? Más allá de los conocimientos técnicos y la experiencia que se requiere para el cargo. Ahora, usted mencionaba hace unos días, a través de un comunicado, de que el gobierno debería destinar más fondos a la lucha contra contra la inseguridad ciudadana y menos para Petroperú. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo que debería hacer tanto el Ministerio de Economía como el Ministro del Interior? Sí, eso lo sostenemos. Hoy día la inseguridad, la violencia, el crimen organizado que azota al país, hay que combatirlo. Y es el principal tema al cual le ha puesto interés la ciudadanía, ¿no? Porque obviamente quien se ve afectado por la inseguridad, por la violencia, pierde algún familiar, ¿no? Tiene que cerrar sus negocios por las extorsiones. Es un drama tremendo para ellos, ¿no? Entonces, hay que ponerle atención a la logística para la policía, a los servicios de inteligencia de la policía y el equipamiento necesario para hacer labor de inteligencia, ¿no? Y la capacitación, que es sumamente importante para que los agentes puedan hacer con eficacia su trabajo, ¿no? Entonces, todo eso requiere de recursos. ¿De dónde sacar esos recursos? Obviamente que dejar de entregárselos a un barril sin fondo como es Petroperú. Ujú. Ahora, usted mencionaba hace un momento acerca de las propuestas que podría hacer desde el empresariado. En estos 6 meses que le queda o que va a tener José Gerí en la presidencia y los próximos ministros que pueda él llevar, ¿quién o qué, cuáles son las iniciativas, las propuestas que ustedes plantearían y que se puedan realmente realizar en este corto tiempo que van a tener? Bueno, acá hay que enfocarse en algunos temas que son fundamentales, ¿no? Sin descuidar los otros que son de importancia. Pero acá hay tres temas. Tratar de controlar la inseguridad ciudadana, disminuir los índices de criminalidad, es el principal reto. Eh, Garantizar unas elecciones libres, democráticas y transparentes, con el respeto absoluto a la voluntad popular, al cronograma electoral y las reglas de juego, y en lo económico mantener la estabilidad económica necesaria para el país, ¿no? Necesitamos fortalecer el sistema democrático, fortalecer la institucionalidad muy venida menos en los últimos años, y eso requiere un manejo coherente y un manejo profesional del aparato público. Y también imagino que necesitamos un ejecutivo que se pare firme frente a este Congreso que, por ejemplo, nosotros sacábamos hace unos días acerca de los proyectos que tienen iniciativa de gasto que generarían pues costos para el país de 12.000, 16.000 millones de soles en total, ¿no? Lo cual pues va a significar que el déficit pues sea un poco más difícil de reducir, pero ¿cómo, frente a esta situación y frente a este populismo del que usted también estuvo hablando hace un momento, cómo nos ponemos o cómo se pone el Ejecutivo firme para enfrentar estas situaciones? Hay proyectos que todavía no se han aprobado, iniciativas que están, digamos, en autógrafa o que están ya para segunda votación en el Pleno, que apuntan a más gasto aún. Ya hemos visto que los sueldos, pues, en el Ejecutivo o en el Estado en general se han incrementado en los últimos años a cifras insostenibles, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esta política populista que nos ha demostrado el legislativo? Es uno de los grandes retos que tiene el nuevo gobierno. Y hay que estar muy atentos, nosotros los gremios empresariales, ustedes la prensa, a que no prosperen estos proyectos populistas que, como bien ha dicho, proliferan hoy día en el Congreso, ¿no? Y digo que hay que estar muy atentos y denunciar y señalar cuáles son esos proyectos y el impacto que tienen
en la macroeconomía, porque finalmente este termina siendo un gobierno ya 100% del Congreso, ¿no? Entonces, hay una alta probabilidad, desde luego, de que no se sea firme con ese tipo de proyectos, ¿no? Por eso hay que estar muy, muy atentos y muy claros en señalar y denunciar si se producen ese tipo de iniciativas. ¿Ustedes como gremio van a buscar reunirse en los próximos días con el nuevo presidente? ¿Van a esperar la designación del gabinete o van a enviar también propuestas de posibles ministros en carteras que están directamente relacionadas con el sector? Miren, nosotros vamos a ver cuál es la conformación de ese gabinete. Las propuestas de políticas de Estado y políticas económicas están a la disposición de este y de cualquier gobierno, ¿sí? Pero yo creo que corresponde al nuevo gobierno buscar un gabinete y tiene que ser lo más técnico y lo más profesional posible. Si nos hacen alguna consulta, la atenderemos, ¿no? Pero corresponde a ellos nombrar un gabinete que sea del de mejor calidad posible. Un ministro con con el perfil del ex, bueno, de Pérez Reyes, de Raúl Pérez Reyes, digamos, estaría dentro de esa lista de funcionarios que generarían estabilidad, a su parecer. Yo no me voy a manifestar con respecto a un nombre puntual. Nosotros vamos a, porque no nos corresponde, corresponde al gobierno seleccionar a los ministros que tengan el perfil y que tengan un manejo político también, porque se requiere y se requiere de una experiencia, ¿no? Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el nombre de tal o cual, porque creo que corresponde a ellos hacer la elección. Ujú. Por último, usted lo decía, van a estar atentos a las políticas o a las decisiones que se vayan a tomar. ¿Cree que estas decisiones vayan a influir de alguna manera o se pueda hacer mucho en 6 meses si no eliges a un gabinete que sea técnico y que tenga más un perfil político de defensores del presidente? Por supuesto, marca mucha diferencia un buen gabinete, un gabinete de técnicos, de buenos profesionales, que un gabinete que no tenga esas características. Es una gran diferencia, ¿no? Pero obviamente hay una preocupación, ¿no? Hay una preocupación porque este gobierno ha salido de un proceso que yo considero que ha sido absolutamente apresurado, ¿no? Y no me refiero tanto a la necesidad de la vacancia o no vacancia, sino ya a la forma como se ha dado, ¿no? Cuando esto pudo tomarse el tiempo necesario, al final no estás cambiando de ropa, estás cambiando a un presidente de la República, a todo un gobierno. Entonces a esto se le ha podido dar la forma y el tiempo necesario para colocar a la persona que tenga el mayor consenso posible y con eso darle una fortaleza desde el inicio de su gobierno, ¿no? Bueno, lamentablemente, y como lo dicen también muchos analistas, parte de esta incertidumbre que se genera por estos cambios repentinos, por estas decisiones de último minuto, ya están también contemplados en muchas proyecciones, ya es parte de lo que se asume con una nueva gestión, con unos nuevos ministros, que ya venimos viéndolo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente si bien ya está dentro de las proyecciones, no permite también al Perú tener un crecimiento o una estabilidad económica que le permita tener un crecimiento mayor al 3%, al 4% o llegar hasta incluso el 5%, que permitiría pues tener o reducir la pobreza, tener mejores indicadores de empleo, ¿no? Fíjese, si un parlamento va a tomar una decisión tan trascendental, que está en su derecho porque está en la Constitución, y bueno, y la señora Boluarte lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia sobre todo, ¿no? Pero si se va a tomar esa decisión, se tiene que hacer con una planificación, con un proceso donde se llegue al mayor consenso posible
para buscar a la persona que tenga precisamente el mayor consenso posible, ¿no? Lo otro, sacarlo en cuestión de 2, 3, 4 horas, no es la mejor solución. Y por supuesto que eso atenta contra el clima de estabilidad y el clima de estabilidad jurídica que necesita el país para atraer inversiones. Ujú. Perfecto, señor Zapata, muchísimas gracias por darnos estas declaraciones y esta postura del empresariado que, bueno, pide un gabinete técnico y que se planten firmes, ¿no? Ante el populismo y sobre todo ante la delincuencia que golpea a nuestro país. Gracias a usted. Bien, amigos de Perú 21, fue Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, quien ya ha señalado van a estar atentos a las decisiones que se tome en el Ejecutivo, a la designación del nuevo gabinete y que están dispuestos pues a dar algunas propuestas que puedan ayudar a que el Perú crezca en los próximos meses, tomando en cuenta que estamos a inicios ya de la campaña electoral, a menos de 2 meses de que se apruebe el presupuesto 2026 y bueno, para impulsar eso también, o que ayude a impulsar la inversión privada que tanto se necesita en nuestro país. No se olvide de seguirnos en perú21.pe.